La última pregunta de esta tarde tiene que ver con un aspecto clínico, el aspecto de la calidad de vida. No les he traído diapositivas y espero que me disculpen por ello, pero voy a hacer una introducción un poco breve al tema que nos toca debatir, y es si usamos la calidad de vida para modificar el tratamiento de los pacientes con EPOC. Ante esta pregunta, pues surgen diferentes pensamientos. El primero es, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calidad de vida? Obviamente, calidad de vida relacionada con la salud en los pacientes con EPOC. Es un aspecto muy amplio, es un aspecto subjetivo, es un aspecto que hemos intentado objetivar. Es algo que a los médicos, como científicos, porque somos de ciencias, que somos, nos preocupa porque nos gusta poner números. Si no podemos cuantificar, si no podemos medir, es algo que es difícil que podamos investigar y que podamos utilizar en nuestra práctica. ¿Y cómo la medimos? ¿Cómo medimos la calidad de vida? Pero además de cómo medirla, ¿nos creemos lo que medimos? ¿Los cuestionarios miden lo que pensamos que miden? ¿Son fieles al estado de salud de nuestros pacientes? ¿Son fieles al enseñarnos los cambios que estos pacientes experimentan? ¿Los utilizamos en nuestra práctica diaria? Hay algunos que sabemos que son muy largos, ahora tenemos otros que son más breves, aunque los que son más breves hay gente que dice que no son de calidad de vida, que son de control, son de estado del paciente, pero no tanto, no podemos hablar tanto de calidad de vida, pero las normativas los han, digamos, asimilado a cambios en el estado de salud. Incluso la GOL los utiliza para clasificar a sus pacientes. GSEPOC ha sido un poco más conservadora y aconseja su uso como una ayuda a la práctica clínica, pero no para clasificar la gravedad. Probablemente estemos hablando más de control que de estado de salud, cambios en, digamos, en el estado en el que el paciente percibe su enfermedad. Y por último, si vemos estos cambios, ¿realmente los usamos para cambiar la medicación? Y si alguien dice, bueno, sí, yo uso los cambios en calidad de vida para cambiar la medicación, pero ¿lo haces basado en una medición objetiva o lo haces a ojo? ¿Preguntas al paciente o realmente utilizas un cuestionario estandarizado? Bueno, son bastantes preguntas, son temas que los 60 integrantes del grupo se plantearon, después veréis las respuestas que dieron a este interrogante, pero que ya os adelanto, y esto es común a todos los interrogantes que debatiremos hoy y mañana, no hubo un consenso pleno y por eso lo hemos querido extender a todos vosotros, a un grupo más amplio, para ver cuál es la opinión del colectivo sobre esta cuestión. No quiero alargarme más, yo creo que es un tema suficientemente importante y estoy seguro que nuestros ponentes lo van a tratar con detalle y nos van a dar datos que nos ayudarán a mover nuestra opinión en un sentido o en otro. En primer lugar, tenemos a la doctora Míriam Calle, muy bien conocida por todos. Ella ha sido una de las almas de la GSEPOC, de nuestra normativa española de la EPOC. Además, ha trabajado extensamente en el campo de la EPOC desde hace ya bastantes años. Y ella nos va a defender el que la calidad de vida, el estado de salud, sirve para modificar el tratamiento y además es que debe servir para modificar el tratamiento. Por otro lado, tenemos al doctor Adolfo Baloira, también muy conocido por todos. Él ha trabajado también extensamente en la EPOC, también en otros campos de la neumología, como la hipertensión pulmonar. Y a él le toca pues, decirnos lo contrario, decir que realmente la calidad de vida tiene muchos problemas y que a lo mejor no es tan fiable como nos pensamos y que a lo mejor no deberíamos confiar en ella para hacer cambios en el tratamiento. Os cedo la palabra y después tendremos el debate y veremos si llegamos a un acuerdo entre todos nosotros. Por tanto, Míriam, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Mar. Buenas tardes a todos. Lo primero, me gustaría agradecer a los organizadores, al Comité Científico, pues su invitación para poder participar en esta reunión de debate, donde, como os ha comentado ya por el moderador, me toca defender que la medición de la calidad de vida es importante para la toma de nuestras decisiones. Y yo creo que es una cosa obvia, por tanto voy a defender aquello que en las guías ya se reconocen. Es verdad que mi oponente, el doctor Adolfo Baloira, todos conocemos que tiene una gran capacidad de convicción y de comunicación y por eso bueno, pues voy a ir un poco comentando algunas de las evidencias más importantes que han llevado a estas recomendaciones. Por tanto, lo que yo hoy defiendo ya se reconoce en las guías. Y me gustaría empezar recordándoles que medir la calidad de vida en la práctica clínica
consiste en la valoración que un médico hace sobre un paciente concreto tras interrogar sobre las consecuencias de la enfermedad en su estilo de vida. Por tanto, cuando hablamos de medición de calidad de vida en la práctica clínica, lo que estamos recogiendo es una percepción del paciente. Un proceso que, en esencia, podríamos decir que se asemeja mucho a un acto muy habitual en nuestra práctica clínica, como es la historia clínica, la entrevista médica. Por tanto, lo que yo defiendo ya lo hacemos como médicos desde hace muchísimo, pero con una diferencia muy importante a favor de la medición de calidad de vida, y es que en una entrevista clínica nosotros el resultado que obtenemos es una impresión clínica que estoy convencida que todos nosotros la utilizamos también para la toma de decisiones. Cuando hablamos de medición de calidad de vida, el resultado va a ser una medida objetiva que nos va a permitir cuantificar. Y eso es un matiz muy importante y que muy probablemente, como se reconoce en las guías, va a tomar cada vez más valor. Y así, por esto, simplemente por esto, pues se reconoce actualmente en las guías que debemos utilizar la medición de la calidad de vida en la valoración y en el abordaje, por tanto, en la toma de decisiones. Y de forma muy rápida recordarles lo que ya dice. Pues Gold dice, una cosa que es muy importante, y es que hay un cambio radical en las guías. Antes nosotros sustentábamos la toma de nuestras decisiones en función del FEF1. Hoy ya nos dicen las guías que debemos hacer una valoración combinada. Tenemos que incluir en esa valoración, en nuestras consultas, otras variables. Y dentro de esas variables, una de ellas es la calidad de vida. Por tanto, esto se refleja en las actuales guías y así ya nos dice la GOL, hay que clasificar a nuestros pacientes no solamente en función de FEF1 e historial de agudizaciones, sino por sintomatología. Y GOL dice, la sintomatología la vamos a poder evaluar por varias herramientas, cuestionarios, CAT, CCQ y también una escala de disnea. Esto tiene como resultado una clasificación de los pacientes en poco sintomáticos o muy sintomáticos que se va a traducir inmediatamente en un cambio en nuestras decisiones de tratamiento. También, como ha comentado el moderador, GESEPO apuesta por una valoración multicomponente. En este caso, como saben ustedes, el tipo de tratamiento lo decide el fenotipo clínico, la intensidad lo define el nivel de gravedad, pero también GESEPO dice al médico, recomienda en el ajuste del tratamiento la valoración de otras variables y entre esas variables va a estar la gravedad, la frecuencia de las agudizaciones, pero también el impacto en calidad de vida. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este cambio de las guías tan importante? Bueno, pues porque tenemos mucho conocimiento, mucho más que hace unos años, que nos dice que la EPOC es una enfermedad heterogénea y esta heterogeneidad y complejidad exige una valoración mucho más combinada que no solamente el FEF1. Y esto nos lo dicen muchísimos estudios que no voy a presentar, solamente mostrarles los resultados del estudio Eclipse que nos dicen que el FEF1 no mide todos los aspectos de la enfermedad, que tenemos que incluir otras variables y, por tanto, ¿qué variables? Bueno, pues una de ellas es la sintomatología. Esto lo sabemos desde hace mucho. Los síntomas, como se muestran aquí en este estudio, evaluados por el grado de disnea, tienen un valor pronóstico más importante que el FEF1. Y otra variable importante ligada a la sintomatología es la medición de la calidad de vida. La medición de la calidad de vida, como se muestra en esta revisión, han demostrado en muchos de esos estudios que una pérdida de calidad de vida va asociada a sufrir más agudizaciones, a sufrir más hospitalizaciones y a mayor mortalidad. Por tanto, yo diría que la calidad de vida es una variable ideal complementaria al FEF1. ¿Por qué? Pues porque la EPOC se caracteriza por ser una enfermedad donde existe una enorme discordancia entre lo que son datos subjetivos, que se van a reflejar en la calidad de vida, y los datos más objetivos, como en este caso el FEF1. Y esto nos lo dicen muchísimos estudios. Aquí muestro una revisión del Thorax del 2001 donde nos dice que la calidad de vida, en este caso evaluada por el St. George, se correlaciona con aspectos importantísimos que lo sabemos de la enfermedad, como es el grado de disnea, la tolerancia al ejercicio, la frecuencia de los síntomas, la frecuencia de las agudizaciones, aspectos también como la depresión y la ansiedad y el uso de recursos sanitarios. Y sin embargo, va a mostrar una menor correlación con el FEF1. Pero esto no es una cosa negativa, sino por el contrario, considera por tanto, la medición de la calidad de vida como una variable ideal a medir complementaria al FEF1. E incluso más, este es un estudio interesante de Olga que lo que hace es seguir pacientes EPOC estables durante 5 años y cada 6 meses evalúa unos outcomes referidos por el paciente que están evaluados por calidad de vida, grado de disnea, ansiedad y valora también cada 6 meses el consumo de oxígeno,
pico y el FEF1. ¿Y qué es lo que encuentra? ¿Cuáles son los resultados? Pues nos dice, si nosotros en el seguimiento de nuestros pacientes solamente los valoramos y los evaluamos por variables funcionales, vamos a dejar de ver aspectos muy importantes, deterioros muy importantes del paciente. Ven ustedes ahí cómo el grado de disnea, la evaluación por calidad de vida, hay un deterioro progresivo y, sin embargo, hay una estabilidad en la función pulmonar. Bueno, por eso, por estas evidencias y por muchas más, han motivado los cambios en las guías. Y las guías son firmes y nos dicen, no puede usted centrar su valoración en las variables fisiológicas, debe evaluar el impacto de la calidad de vida, de la enfermedad en la calidad de vida. Y así, por eso, no nos debe sorprender resultados como este estudio, que lo que hace es evaluar el valor predictivo de la nueva clasificación GOLD 2011, que valora el impacto de la enfermedad en calidad de vida. Y ven ustedes que las curvas de supervivencia son muy diferentes. La diferencia clara es que pacientes sintomáticos, que son los D y los B, son los que tienen peor mortalidad. En este estudio se evalúa el valor pronóstico a los 3 años y lo que nos encontramos es que los pacientes B, que son los pacientes sintomáticos, tienen un peor pronóstico por mortalidad, por hospitalizaciones, que los pacientes C, que son pacientes con mayor riesgo, con mayor afectación funcional, pero con menos síntomas. Y esto no nos debe extrañar porque por eso se ha recogido el impacto de calidad de vida y se ha propuesto esta nueva clasificación. Por tanto, yo creo que hay evidencias suficientes para decir actualmente que si no medimos la calidad de vida, si no utilizamos esa valoración en el abordaje del paciente, estamos haciendo una valoración incompleta del paciente y de nuestras decisiones del tratamiento. Otra cosa es cómo lo hacemos. Bueno, y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, lo primero, que yo creo que es el obstáculo más importante, es saber y asumir que no es suficiente la entrevista clínica. No es suficiente la entrevista clínica, ¿por qué? Bueno, pues porque los estudios nos han mostrado que los médicos infraestimamos el impacto que tiene la enfermedad en el paciente, porque los propios pacientes tienen dificultad para expresar, no tienen un conocimiento bueno de la gravedad y solamente lo expresan cuando el empeoramiento es muy importante. Esto es una realidad refrendada por muchos estudios. Aquí les muestro una encuesta realizada en más de 3.000 pacientes, donde se compara cómo el paciente percibe la gravedad, leve, moderada o grave, y cómo es la gravedad de la enfermedad, en este caso evaluada por grado de disnea. Y ven ustedes la enorme discrepancia. Más de un 60% de los pacientes que tenían un grado de disnea 4, es decir, tenían que pararse a los pocos metros, refieren que tienen una EPOC leve o moderada. Por tanto, el paciente no percibe infraestima, el médico también. Por tanto, esto nos lleva a que es necesario, no nos vale la entrevista, necesitamos cuestionarios. Cuestionarios que van a ayudar al paciente a expresar cómo lo percibe y, lo más importante, a transmitirlo al médico. Cuestionarios, por supuesto, que sean sencillos, que sean breves, que sean fáciles de puntuar, porque tampoco tenemos tiempo. Y con estas premisas, sabemos que en los últimos años ya tenemos diseñados 2 cuestionarios, el CAT y el CCQ. Cuestionarios que hay estudios que demuestran que son válidos, que son fiables, que tienen una alta sensibilidad al cambio. Y además ya tenemos evidencia para decir cuál es el cambio clínicamente relevante que se establece para el CCQ en más o igual de 0,4 y para el CAT en mayor o igual a 2. Bueno, pues hay muchos estudios, pero este estudio me ha parecido muy interesante. Este es un estudio que lo que hace es evaluar la utilidad de estos 2 cuestionarios respecto al St. George, donde hay mayor evidencia. Y lo que viene a decir es que tiene una altísima correlación los 2 cuestionarios con el St. George, una altísima correlación con el grado de disnea. Le pasa lo mismo que el St. George, es decir, que tiene baja correlación con el FEF1, con el GOLD, pero sin embargo también los 2 cuestionarios mantienen una buena correlación con la gravedad, con el BODY. En este estudio también se evalúa el cambio clínicamente relevante y ya les adelanto que se hace una estimación de la medida por error estándar y las conclusiones son las mismas. Esos son los cambios clínicamente relevantes. Por tanto, estas evidencias y muchas más que no he querido mostrarles nos dicen que los 2 cuestionarios tienen muchas utilidades, fundamentalmente 2 para nuestra práctica clínica. Una, la de evaluar mejor las necesidades y la gravedad de nuestro paciente. Podemos detectar por la puntuación del CAT o del CCQ aspectos que pueden ser interesantes a la hora de tratar y que debemos investigar. Y otro aspecto importante también es valorar la respuesta a una acción realizada.
En relación a evaluar respuestas, tenemos ya evidencias. Aquí les muestro los resultados del estudio de validación europeo del CAT, donde ya se compara la diferencia en el cambio entre fase estable y agudización, y se alcanza una diferencia de 5 unidades en el CAT significativa. Este valor ya está refrendado y avalado por otros estudios. Tenemos también más evidencias respecto a identificar cambios, como este estudio muy interesante de Mackay, que valora si el CAT puede tener interés para valorar la gravedad de la agudización. Y lo que encuentra es que ese cambio entre el CAT basal y el CAT en el primer día de la agudización, que es de 5, que es el que veíamos en el otro estudio, encuentra que se correlaciona con la caída del FEF1 y que se correlaciona con la duración en la agudización. Por tanto, el CAT nos va a dar un score muy fiable de lo que es la gravedad de la agudización. Otro estudio que nos muestra cambios en el CAT frente a una estrategia, en este caso un programa de rehabilitación, alcanzando una diferencia de 2 que es significativa y que se correlaciona con el test de la marcha. Y este estudio también, donde también se evalúa la importancia para detectar cambios, en este caso tras un tratamiento en una agudización. Y ven ustedes que se agrupan los pacientes en respondedores y no respondedores en función de criterio de médico y también por criterio del paciente, y encontramos que en aquellos pacientes que se consideraban respondedores tanto por criterio médico como por el criterio del paciente, la diferencia entre el CAT del primer día de la agudización y el día 14 en los respondedores alcanza significación y es una diferencia de 2,75. Sin embargo, en los que no respondían, la diferencia era 0. Por tanto, por concluir, mis 2 últimas diapositivas, yo creo que debemos ser conscientes. Las guías nos lo dicen y nos lo dicen por algo, y ahora tenemos nosotros que aplicar esto en nuestra práctica clínica. Pero debemos saber que la medición de la calidad de vida sí que nos va a permitir una valoración más completa de la enfermedad, de tanto de los efectos primarios como secundarios que impactan en el paciente. Y esto vamos a poder permitir tener más información de la gravedad del paciente, una información complementaria a las variables fisiológicas. Por tanto, también nos va a permitir evaluar mejor cuáles son las necesidades en esa toma de decisiones. Nos va a permitir evaluar cuáles son las medidas, las decisiones o las estrategias terapéuticas que ofrecen mayor bienestar, y también hay evidencias que nos muestran que también nos van a detectar respuesta a una acción determinada. El futuro próximo, seguro que dentro de 1 año o de 2 años, es que lo usaremos en nuestra práctica clínica con nuestros pacientes, y eso nos llevará a tener mayor evidencia y mayor experiencia de lo que actualmente tenemos. Muchas gracias. Bueno, yo como tengo una estatura un poquito más así, me voy a poner lejos del atril. Buenas tardes a todos. Es una suerte poder estar aquí con unos compañeros y amigos tan buenos y de tanta calidad como los que me ha tocado, que ya hemos compartido pues muchas mesas, y por supuesto con un público tan culto. Como es tan culto, posiblemente tenga que echar mano de alguno de ustedes o de ustedes en general para argumentar algunas de las cosas que voy a poner aquí. Espero que me ayuden. A mí me toca defender casi la parte difícil. O sea, de entrada decir, no voy a usar los cambios en la calidad de vida para modificar el tratamiento, parece algo totalmente anticientífico. Pero desde el año 1905, el año mágico de Einstein, en que publicó su teoría de la relatividad especial, sabemos que vivimos en un universo relativo. Nada es grande ni pequeño, todo es o más grande o más pequeño, y que nadie piense mal. Pero todo tiene algo relativo, y las sensaciones todavía mucho más relativas. De hecho, si ponemos 3 recipientes con agua, uno a 45 grados, otro a 25 y otro a 8 grados, y metemos 2 minutos nuestras manos en el de 45 y en el de 8, y a los 2 minutos las metemos simultáneamente en el de 25, cada mano nos manda una sensación que no tiene nada que ver. Para una el agua está muy fría y para otra muy caliente, en el mismo individuo. Es decir, si un mismo individuo le podemos engañar totalmente a sus sentidos y a su percepción de lo que recibe, cuánto más entre individuos distintos. La percepción que cada uno tiene de cualquier sensación es suya, propia, no es de nadie más. Cuantificarla es una aproximación que hacemos, pero que en un individuo concreto posiblemente sería mucho más correcto ver qué variación aprecia
en una cuantificación inicial, es decir, qué cambio relativo tiene que no un valor absoluto. Seguramente si, por ejemplo, ahora pusiéramos aquí un coche, un deportivo, bonito, más o menos, y dijéramos, a ver, a 20 personas, que valoren de 0 a 1000 cuánto de bonito es. Estoy casi convencido que no coincidiría ninguna de las puntuaciones. Otro dato que habla de lo difícil que es medir la calidad de vida de cualquier tipo, pero en este caso en salud, es la cantidad de cuestionarios que hay, decenas de ellos. Además, como es relativamente fácil publicar alguna cosa, si se valida un cuestionario, ¡brum! Todos sabemos que en medicina aproximadamente el 98 y pico % de lo que se publica no aporta ninguna información relevante. Bueno, entonces tengo que defender que habría que utilizar esto, sí, pero... Muy bien. Entonces, lo primero también voy a poner un caso de consulta. Y luego me gustaría hacerles una pregunta y que me digan qué opinan de ello. Se trata de una mujer de 32 años, son casos reales. Fumadora de 20 cigarrillos al día, fumadora activa, tiene diagnosticada una fibromialgia desde hace tiempo. Yo creo que cuando alguien nos llega y hacemos la historia clínica y vemos que tiene fibromialgia, ya sea mujer o hombre, nos echamos a temblar. Su espirometría, como ven, tiene una obstrucción de grado leve, no una gran afectación, una saturación de oxígeno absolutamente normal, camina mucho más que la mayor parte de los médicos de mi hospital, 595 metros con una muy discreta desaturación al final de la prueba, y sigue tratamiento con tiotropio en forma Respimat, 5 microgramos cada 24 horas, y además toma salbutamol, un buen número de veces al día. Y literalmente esta chica viene diciendo, me encuentro fatal, me ahogo, no puedo dar 2 pasos. A esta chica no le medí el CAT ni un cuestionario, pero da la sensación de que se encuentra muy mal, tiene muchos síntomas. Ahora me gustaría que levantaran la mano los que decidirían añadirle un beta-2 de acción larga a esta chica. Muy bien, ¿están de acuerdo que los síntomas, la calidad de vida que refiere esta paciente no les va a servir para modificar su tratamiento? Tengo 2 puntos a mi favor. Muy bien. Hay algunos principios fundamentales que yo creo que sí que hay que tener muy en cuenta, que es un poquito lo que ya se ha comentado y que ya nuestro experto moderador adelantó. Primero, una percepción subjetiva per se, por definición, no se puede medir. Seguramente si aquí ahora tuviéramos todos que definir qué es un síntoma, pues no sería fácil. Es posible que sea una percepción negativa o molesta de algo, de lo que sea. Pero también es una sensación de que algo va a poder suceder. Incluso algo inanimado. Hay síntomas de que viene una tormenta. En fin. Y cuando se refiere a enfermedades, bueno, hay un montón de síntomas. Habitualmente un paciente no tiene una única enfermedad, tiene otras muchas. Los síntomas se solapan. Por tanto, si aplicamos un cuestionario específico, que eso de específico también es un término que quizá a lo mejor le va demasiado grande a algunos de los cuestionarios que utilizamos y llamamos así, y damos un valor concreto, en muchos casos lo que nos está midiendo, lo de midiendo siempre entre comillas, puede estar generado por otra enfermedad y no por la que nosotros en teoría tendremos que tratar. Si calidad de vida es difícil de definir, yo creo que ya más de una vez me han oído, porque yo soy un gran seguidor de Groucho Marx, que para mí la mejor definición de calidad de vida es la que dijo Groucho, ¿no? De felicidad, que es tener cosas pequeñas, ¿no? Pequeño deportivo, pequeño yate, pequeña mansión, pequeña herencia. En eso probablemente habría acuerdo casi del 100%. Pero la definición para cada uno de nosotros de calidad de vida es que es muy difícil. Es un concepto también relativo. Seguramente la ecuación de Einstein también se podría aplicar a esto. Para alguien que esté en un campo de concentración, que no le dan de comer, simplemente ver un mendrugo de pan, le puede aumentar muchísimo su calidad de vida. Para cualquiera de nosotros que nadamos en la abundancia y tenemos unas cuentas impresionantes, pues vemos el gran buffet de hoy y decimos, bah, pues está un poco flojo. No nos aumenta nuestra calidad de vida. Luego, lo que también comentaba antes, las herramientas de que disponemos están sujetas a muchísimas variables que las interfieren, que no podemos controlar. Sabemos, y ha hecho nuestro amigo José López Campos recientemente una revisión de este tema, que incluso en el mismo día la variabilidad de la apreciación que el paciente tiene de sus síntomas es tremenda.
En el día de la semana también. Seguramente, si un día tenemos un mal sueño, hemos dormido mal y nos pasan el CAT, lo vamos a valorar peor que si hemos tenido un sueño fenomenal, cada uno que ponga el que quiera, y nos encontramos muy a gusto. Y luego, estos grandes resultados que obtenemos en poblaciones, en ensayos clínicos, para aplicar al individuo que está justo delante de nosotros y decirle, tú tienes una disnea de 4,25. Es prácticamente imposible. Bueno, la calidad de vida no solo la influencia la EPOC. Bueno, han visto que he puesto EPOC en minúsculas, porque como muy bien saben, ya la Real Academia afortunadamente concede al término EPOC el nivel de palabra. Yo creo que eso es importante. Bueno, pues la calidad de un paciente EPOC varía por muchísimas cosas, incluso si tiene una gran hipoteca lo van a desalojar de su piso, etcétera, etcétera. Y eso también influye en la percepción que tiene de su enfermedad y en la puntuación que nos va a dar en cualquier cuestionario. Ahora voy a poner otros dos casos. Son casos reales, ya les digo. Caso 2. Varón de 66 años, es un fenotipo de bronquitis crónica no agudizador, un IMC de 28, tiene una obstrucción de grado ya severo, FV1 del 42%, relación FV1-FVC del 49%, camina 312 metros y la saturación final es de 87%. Puntúa en el CAT 31, o sea, él se ve a sí mismo realmente con una gran afectación. Está tomando corticoide, beta-2 y anticolinérgico de acción larga. Y él dice, yo necesito que me dé más. A lo mejor la pregunta sería, ¿y qué más le voy a dar? Pero bueno, él quiere más. El otro paciente, relativamente parecido en algunos aspectos, 69 años, también es el mismo fenotipo, un IMC muy similar también. Las pruebas funcionales son claramente peores, un EPOC que podríamos decir casi de grado muy severo, 28% de FV1. Desde 6 minutos camina 429 metros a costa de bajar la saturación un montón, al 71%. De hecho, en algún momento le hemos mandado parar porque pensábamos que nos podíamos quedar sin paciente. El CAT puntúa muchísimo menos y por eso tiene cierta relación. El test de 6 minutos depende mucho de muchísimos factores, pero entre ellos de la percepción de la disnea. La gente se para cuando cree que se ahoga. Este paciente, yo creo que casi lo podíamos mandar a las Olimpiadas. Sigue el mismo tratamiento y le preguntamos, se encuentra muy bien. ¿Qué paciente realmente de estos dos necesitaría más tratamiento? Pues probablemente es difícil de decir, pero quizá el paciente, al menos el que tenemos a la derecha, como gravedad, parece que tiene mayor gravedad, porque además como su percepción de la disnea pues es de aquella manera, cualquier día se pone a subir escaleras corriendo y tiene pues una parada respiratoria. Otro caso. Es una mujer, es un caso real, ya les digo, de 65 años. Un EPOC no agudizador, tipo bronquitis crónica, tiene una obstrucción pues, de grado moderado, FV1 del 58%, y en 12 meses ha perdido un 4% de FV1. Es decir, no ha perdido porque entra dentro de las variaciones que podemos atribuir a la maniobra de la espirometría. Sigue tratamiento con tiotropio e indacaterol. Y refiere un marcado empeoramiento en los últimos 12 meses de su disnea, ahora es de pequeños esfuerzos y dice literalmente, no puedo subir un piso sin descansar. Vemos que la función pulmonar no ha variado, en principio es un fenotipo no agudizador, es decir, muchos problemas al respecto no ha tenido. ¿Le aumentaríamos el tratamiento, le pondríamos un corticoide, haríamos alguna cosa? Se me olvidaba decirles una cosa. Ha ganado 18 kilos de peso. Y nos hubiera engañado si no sabemos eso, que es lo que he hecho yo aposta porque tengo que defender el no, claro. Y es algo muy frecuente. La gente aumenta de peso y uno dice que yo me ahogo. O tiene 87 años, es que no puedo dar 2 pasos. Pues bueno, claro, ¿qué le vamos a hacer? Siguiente caso. Caso número 5. Son creo que 2 casos más, tampoco, pero creo que son un poco demostrativos. Este es un varón de 59 años, también fenotipo bronquítico crónico no agudizador. Es un fumador actual de 15 cigarrillos al día, 35 años paquete. Tiene un grado de obstrucción en el límite de moderado severo. Siempre se dice que no hay moderado severo, que son moderado severo, pero esto es lo mismo que hay. Norte, sur, este, oeste, suroeste, noroeste, nordeste. Pues yo creo que este sería de los que está entre moderado severo. Lleva tratamiento doble broncodilatación
Y en los últimos 4 meses nota más tos, más expectoración, más disnea. O sea, si le pasamos el St. George, que nos lo hemos pasado, puntuaría claramente más alto, estaría peor, seguro. Y en el CAT ha aumentado 6 puntos. Visto así, si no doy ningún dato más, para eso soy el que doy la charla, pues todos diríamos, hay que añadirle algo, pues no sé si roflumilás o monoteto, dar una tanda de corticoides orales, pero hétenos aquí, que le hacemos una radiografía de tórax y lo que aparece es un carcinoma en el bronquio principal izquierdo que además lo está comprimiendo en parte. Por mucho aumento del tratamiento del EPOC que le demos, me temo que no vamos a conseguir nada. En este paciente, de hecho, incluso el resto del tratamiento tampoco ha conseguido grandes cosas. Caso 6, mujer de 71 años, EPOC también, tipo bronquitis crónica, pero esta sí que es agudizador. Tiene una función también en el límite, ¿no?, entre moderada a severa, tirando más a severa. Sigue tratamiento con triple terapia y ha notado que en los últimos meses se encuentra claramente peor y el CAT está realmente con una afectación muy importante, 38 puntos. De haber tenido en general 2 o 3 agudizaciones al año, resulta que en los últimos 6 meses lleva ya 4 agudizaciones graves, 3 de ellas acudiendo a urgencias. También diríamos, está muy mal controlada. Posiblemente pensaríamos, o corticoides, o le ponemos roflumilás, algo así haríamos. ¿Qué le ha pasado a esta señora? Pues le pasó exactamente esto. 7 meses antes había fallecido su marido, tiene una tremenda depresión, toma el tratamiento de forma muy anárquica, o sea, descuidado. Esta paciente lo que hicimos fue mandarla al psiquiatra. No le aumentamos el tratamiento en función de haber empeorado la calidad de vida. Y ya por último, el último caso, 64 años, es un paciente que tiene una hipertensión arterial, una comorbilidad muy frecuente en los pacientes con EPOC, es un tipo enfisema no agudizador, una función pulmonar leve moderada, sigue tratamiento solamente con tiotropio y ha notado que su capacidad de esfuerzo ha disminuido mucho en los últimos meses. No sabe cuantificar exactamente, 3, 4, en fin, pero que se nota que se fatiga mucho más y puede caminar mucho menos. Le hacemos un test de 6 minutos y lo comprobamos que ha disminuido en 98 metros, una cantidad de cualquier forma muy significativa. También diremos, este paciente ha empeorado, a lo mejor tenemos que aumentarle, si solo nos fiamos de la calidad de vida, tendríamos que aumentarle la broncodilatación, posiblemente pensaremos le damos un beta 2. Pues tenía otro problema, una anemia microcítica porque había desarrollado un carcinoma de ciego, 8,8 gramos de hemoglobina. Estos solamente son ejemplos reales de cómo, si nos fiáramos exclusivamente de la calidad de vida, pensando que nuestro EPOC solo es EPOC y no tiene nada más, podríamos meter la pata. Por tanto, un poco resumen que ya dijimos antes, la percepción de los síntomas es terriblemente variable paciente a paciente o incluso intrapaciente. Hay muchas cosas que impactan la situación de calidad de vida del paciente y la situación anímica es una de las más importantes. Hay bastantes estudios al respecto y la depresión es una situación muy frecuente en los pacientes con EPOC, habitualmente cuanto más avanzados, pero es un factor independiente de empeorar la calidad de vida. Obviamente, el mejor tratamiento para mejorar síntomas es el tratamiento broncodilatador. Antes, en una de las mesas, se hablaba de empezar pronto, no empezar pronto. Seguramente, si tuviéramos un antiinflamatorio dirigido específicamente a la EPOC, sería buenísimo empezar pronto. El tratamiento broncodilatador, sobre todo, trata síntomas. Por eso, en principio, sería el mejor fármaco para mejorar la calidad de vida. Y, de hecho, así lo es. Pero, claro, podemos llegar a un cierto límite. A partir de ahí no somos capaces de mejorar más y este límite es muy variable en función de qué paciente. Y a veces, simplemente que el paciente haga más ejercicio, que adelgace, que cuide otras enfermedades que puede tener descuidadas, que mejoremos el estado anímico, tiene mucho más impacto en su calidad de vida que cualquier tratamiento broncodilatador. Bueno, hay muchos factores, muchos estudios al respecto. Esto es una revisión de un montón de estudios, 171, que se ha publicado en una revista de atención primaria y, bueno, pues de lo más importante fue la depresión y la ansiedad. Pero esto sí que es muy interesante. Un estudio demostró que el ser fumador activo mejoraba la calidad de vida y parece bastante razonable. Primero, todos los pacientes se empeoran en el año post dejar el tabaco.
Pero posiblemente cuando el señor puntúa peor es en ese momento que está intentando dejar de fumar. Cuando tiene que ir a escondidas a una esquina para que no venga su mujer o su marido a tirarle de las orejas. Cuando está súper nervioso y no sabe qué hacer. Es decir, hasta esto puede mejorar la calidad de vida. Por favor, que nadie le diga a sus pacientes que fumen para bajar puntos en el St. George. ¿Y los broncoδιlatadores mejoran mucho la calidad de vida? Pues bueno, tampoco a lo mejor tanto como nos gustaría. En la mayor parte de los estudios no se llega a los 4 puntos de umbral de mejoría o de cambio clínicamente significativo. Que lo de decir cambio clínicamente significativo también daría para discutir mucho tiempo. Se ha publicado recientemente un estudio con tiotropio, estudio SESGA, que es un estudio no controlado, con pacientes seguidos durante 6 meses con 3 mediciones de calidad de vida, sin haber tomado tiotropio en el mes previo y tal, en países de Europa del Este y Rusia, que han batido un récord, porque el promedio de bajada del St. George son 21,2 puntos. De hecho, yo ya he mandado ya a varios pacientes que cojan el tren para Rumanía porque da la sensación de que allí, por algún motivo, el fármaco funciona mucho mejor. Bueno, esto está publicado, pero lo que quiere decir es lo difícil que es valorar o no esto. Y a lo mejor en un país donde el acceso al tratamiento es más complicado, pues puede suceder esto. Y en cambio, tener o no tener agudizaciones, que en Eclipse y otros estudios hemos visto que es algo mantenido en el tiempo, que no cambia demasiado nuestros tratamientos, bueno, pues hasta 15 puntos en este estudio ya antiguo del grupo de Huizicha, comparado con los 3 y pico que obtienen la mayoría de los estudios ensayos clínicos con broncodilatadores. Porque esto es muy importante, nuestro compañero Pere Almagro, ¿no? La situación global anímica, el entorno que tiene el paciente puede tener muchas veces más influencia que ningún otro fármaco. Por tanto, y esta es la última diapositiva, desde mi punto de vista, el impacto que la EPOC tiene en la calidad de vida de un paciente es muy variable. Depende de muchos factores que no controla la medicación broncodilatadora, que es la que usamos habitualmente para mejorar los síntomas del paciente. Si no se atienden a estas otras variables, fundamentalmente estado anímico, situación social, estado de nutrición, ejercicio, etcétera, etcétera, es probable que la mejoría que podamos obtener usando la medicación específica de la EPOC sea, vamos, muy inferior a la que sería la óptima que podríamos obtener. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo y Miriam. Vamos a continuación a pasar los vídeos con las opiniones de algunos de los asistentes. En cualquier aspecto de la vida la flexibilidad es importante y en medicina también. Cuando tratamos a pacientes y a pacientes con EPOC, ¿qué queremos? Queremos que el paciente se cure, que viva mejor y que no tenga disnea al realizar sus actividades habituales. Por ello, teniendo presente las recomendaciones de las guías y la fisiopatología de la enfermedad, yo creo que es factible poder modificar el tratamiento, las dosis, los sistemas de inhalación, el horario de administración, para conseguir un impacto favorable en la calidad de vida de nuestros pacientes y que mejoren su sintomatología. Hola, sí, estoy muy de acuerdo. Ahora mismo tenemos el comunicar, podemos ver la calidad de vida del paciente y de acuerdo a las nuevas guías GOLD y las guías SPOC, de acuerdo a cómo esté esa sintomatología de los pacientes, deberíamos ajustar el tratamiento para intentar mejorarlo. Yo no modifico el tratamiento broncodilatador en base a la calidad de vida. ¿Por qué? Porque, desde luego, sistemáticamente en la práctica clínica no hacemos cuestionarios, ni el CAT, ni, por supuesto, el St. George. Lo único, en algunos casos, sí que me orienta para mandar a tratamiento ansiolítico, valoración psicóloga, psiquiatra. No cambio el tratamiento en función de la calidad de vida porque en consulta no hay tiempo para evaluar la calidad de vida. Y porque la calidad de vida está influenciada por muchos otros factores no directamente influenciados ni derivados de la propia enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, gracias. Tenemos opiniones para todos los gustos. Hay opiniones que van a favor del sí y opiniones que van a favor del no. Y supongo que hay todo un terreno de grises. Me gustaría que la audiencia también se animara y hubiera algunas preguntas, ya que es la última sesión de la tarde, que la gente tuviera la oportunidad también de decir algo en base a lo que han dicho los ponentes.
Hay 4 micros y tenemos una primera pregunta. Enhorabuena a los dos ponentes, me ha gustado la presentación. Sinceramente pienso, y estoy de acuerdo con Marc, que hay una escala de grises, pero una cosa que no me queda clara, ¿qué entienden cada uno de ustedes de calidad, cuál es el concepto de calidad de vida? Y también otra cosa que me parece que es un poco una especie de un juego sensacionalista, el tema de poner las preguntas al final, ocultando el principio de lo que sería la entrevista con el paciente, porque yo no necesito ser médico para no someter a un paciente a una espirometría, una prueba de caminata, a una serie de pruebas, un test de calidad de vida, sin preguntarle antes, bueno, ¿cómo ha ido estos últimos 6 meses? ¿Ha fallecido su marido? ¿Ha ganado peso? Cosas que son obvias y que en la entrevista salen. Entonces creo que ha sido como algo, Adolfo, muy impactante, ya nos ha llamado la atención, nos hemos reído, pero es que nadie hace que eso es una cosa que se ve antes, cuando entra por las puertas de la consulta. Le ha dado la vuelta, algo obvio. Defiéndete, Adolfo. ¿Me puedo poner agresivo? No. Suavemente. Sí, tienes toda la razón. Vamos, esto es un juego, pero es simplemente para demostrar que si nos fiáramos, porque la pregunta era, ¿modificamos nuestro tratamiento para el EPOC en función de la calidad de vida? Es para demostrar cuántas situaciones hay en pacientes con EPOC en los que no podemos modificar el tratamiento directo de la EPOC en función de la calidad de vida. Hombre, a lo mejor un tumor sí que se puede pasar desapercibido algún tiempo, porque no a todos los pacientes EPOC en las consultas de rutina le hacemos placa de tórax. A lo mejor no a todos le hacemos un hemograma y nos puede pasar desapercibida una anemia, o, en fin. Pero que lo que pretendía simplemente es eso, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Miriam, por supuesto, pero que sí que hay que valorar muy globalmente. Respecto a eso, también es verdad, tienes toda la razón, que el CAT tiene una importante variabilidad dentro del propio paciente, pero es que también la realidad es que eso pasa con el grado de disnea. La misma variabilidad que tiene el CAT tiene el grado de disnea, y nosotros estamos utilizando el grado de disnea como una variable a la hora de decidir subo o bajo. Y el CAT da más información que el grado de disnea, que es una percepción que el paciente expresa y que hemos visto que hay estudios que nos muestran que tiene una enorme dificultad. Por tanto, esa variabilidad también la tiene el grado de disnea y también muchas veces el FEF1. Y sin embargo, también yo creo que nos falta experiencia para identificar o dar mayor relevancia o mayor evidencia a ese cambio en el CAT, pero es falta de experiencia. Ese es un problema, probablemente no es un defecto del CAT, no es un defecto de las letras. Quería ver si hay más preguntas. Hay varias preguntas que enlazan un tema que has tocado tú muy bien, Adolfo, y es la gente quiere ver claro hasta qué punto llega la EPOC y hasta qué punto esta utilización del cuestionario viene modificada por aspectos psicológicos como la ansiedad y la depresión, y que a veces esto puede interferir en la interpretación que hace el paciente sobre su propia enfermedad. Tú lo has ilustrado en algún caso, pero ¿tenéis alguno de los dos evidencia de estudios que indiquen qué parte de la variabilidad del CAT es debida al estado psicológico del paciente, más que a su estado respiratorio? Bueno, es decir, el CAT como el CCQ, el estudio que he presentado reciente, donde se evalúa respecto al St. George, muestra un importante grado de correlación con el grado de disnea y con ansiedad y depresión. Es verdad que en ese estudio, que no lo he comentado, había más del 50% de los pacientes preferían el CCQ frente al CAT o St. George. Y uno de los aspectos que dicen los pacientes que referían es que en el CCQ se expresa más, se detallan más aspectos de síntomas respiratorios, y en el CAT se da mucho peso a la energía y a la ansiedad. Sí que recoge un aspecto, yo creo que el CAT recoge mucho impacto por ansiedad, pero es que es un aspecto muy importante en nuestros pacientes con EPOC y es un factor mal pronóstico. Es decir, más de un 50% de nuestros pacientes con EPOC tienen depresión y no están tratados, y muchas veces, como han comentado en un vídeo una compañera, le ayuda a identificar una depresión que no está tratada y por supuesto yo creo que es un gran beneficio para el paciente. Otro aspecto importante es que todo el mundo está de acuerdo en que hay que tener en cuenta cómo se siente el paciente. Lo que ya no está todo el mundo de acuerdo es cómo se hace eso.
si los cuestionarios han aportado algo más o simplemente nuestro juicio clínico en la entrevista médico-paciente ya era suficiente. Y hay 3 preguntas en concreto que se parecen mucho y que dicen qué aporta un cuestionario como por ejemplo el CAT frente al SF1, que es la pregunta ¿cómo está usted? Claro, pues yo creo que hemos mostrado bastante, hay varias encuestas y varios estudios donde demuestran que tanto el médico infraestima el impacto como el paciente es incapaz a veces de expresar, y eso lo sabemos porque la mayor parte de nuestros pacientes no reportan las agudizaciones, los empeoramientos son muy importantes. Por tanto, yo creo que es un aspecto muy importante. Es decir, lo mismo que hacemos en una entrevista con un CAT, que yo creo que no lleva tanto tiempo, es decir, la realidad es que es 1 o 2 minutos, nos va a poder recoger y transmitir eso que el paciente quiere expresar y va a llegar a nosotros. Por tanto, mide mucho más y mucho mejor. Y he mostrado un estudio donde había una discordancia tremenda entre lo que el paciente expresa y cómo se evalúa luego por la enfermedad por el CAT o por otras variables. Es decir, que el paciente no expresa, no hay tiempo muchas veces el médico para escuchar al paciente, ni el paciente tiene la habilidad de decírtelo. ¿Un comentario? Bueno, yo creo que estamos hablando demasiado del CAT, porque se ha puesto de repente en la GOL metido por Paul Jones. Punto. Es mi opinión. Un cuestionario pequeñito, muy poco validado, que además tiene copyright. Bueno, que hay que verlo como muy así. Y luego los médicos somos poco matemáticos. Y entonces de repente nos aparece un número. Tiene un K de 36, como si eso fuera un valor absoluto. Y es una estimación. Puede tener valor el hacer el CAT bastantes veces en un mismo paciente, si lo hiciéramos a lo mejor casi todos los días, y hacer medias de cómo va en una temporada en otra. Pero yo creo que un valor absoluto en un momento concreto, si no hay una diferencia muy grande y esos 10 puntos que pone el GOL como para cambio, no hay ninguna evidencia clara sobre ello, pues no lo sé. A mí me parece que en un paciente concreto los valores del CAT o de cualquier cuestionario, salvo que vayan a los extremos, son muy difíciles de poder interpretar, sinceramente. En este sentido, el SF1 para mí es mejor, posiblemente. En este sentido, alguien de la audiencia se refería a un gol por la escuadra, refiriéndose a una conferencia que algunos tuvimos ocasión de escuchar hace poco tiempo. Quería, si no hay nadie más en la audiencia, que levante la mano. Quería haceros una pregunta breve a cada uno de los dos, con una respuesta breve, que ninguna de las dos son mías, son de la audiencia. La primera es para Adolfo, que preguntan qué auscultación tenía la fibromiálgica. Pues prácticamente normal. Hombre, es que si digo todos los datos... Y la segunda es para Miriam. ¿Con qué fármacos tratamos los cambios en el CAT? Yo diría que los cambios en el CAT no se deben tratar con fármacos, deben hacernos reflexionar y deben hacernos investigar. Es decir, esa es la realidad. Es decir, a no ser que he comentado el primer caso, un paciente que claramente tiene síntomas, que tú le das un tratamiento y que mejora. Pero un CAT elevado, lo primero que tienes que hacer es reflexionar e identificar cuáles son los ítems que pesan más y te puedes encontrar que es una presión torácica y el paciente tiene más disnea y eso te va a ayudar. Es decir, yo no creo que se pueda hacer un CAT sube un broncodilatador. Yo creo que es una toma de decisiones, no de tratamiento broncodilatador. Muchas gracias y vamos a pasar a las votaciones. En cuanto tengamos listo el sistema. Primero salen las de predebate. Bueno, a partir de ahora ya podéis votar. Muy bien, de acuerdo. Igual que en las ocasiones anteriores, veremos primero los resultados previos que se recogieron de los asistentes antes de la reunión. Ahí están. Bueno, aquí los veo. Bueno, parece que había un gran acuerdo en modificar el tratamiento en función del impacto en la calidad de vida.
Con estos datos va a ser muy fácil ver si ha habido algún cambio o no. Adelante, vamos a ver la puntuación actual, la puntuación de después del debate. Debe estar contando los votos. Ahí está. Pues sí. Bueno, también dicen que hay la regresión a la media, ¿no? Sí, bueno, eso es un concepto. Muy bien. La verdad es que ahora ha quedado muy... Antes de organizar esta sesión, elegimos esta pregunta porque no había mucho acuerdo. Sorprendentemente, antes del debate, todos vosotros que pudisteis votar, parece que os decantabais mucho hacia el sí que se modificaba. Y después del debate hemos vuelto al estado inicial, en que ahora hay desacuerdo. Hay gente que dice que sí y gente que dice que no. Por tanto, creo que en vez de solucionarlo lo hemos complicado un poco más. Pero bueno, está claro que es un tema de debate. Muchas gracias a todos por vuestra participación y le paso la palabra a nuestro coordinador, Julián Cochea. Bien, y ya para finalizar, bueno, habéis visto que hemos abordado 3 de los bloques temáticos seleccionados. Mañana insistiremos y abordaremos otros 3. Y que habíamos seleccionado una serie de cuestiones para posicionamientos a favor y en contra de cuestiones donde no había un consenso previo, ¿no? El resultado final de estos debates es que tiene que seguir habiendo debate y posiblemente de estos interrogantes clínicos daremos un paso adelante en el seguimiento del proyecto y a partir de ahora hablaremos de controversias, de una serie de controversias clínicas en las que habrá que profundizar. Pero bueno, también os decía al principio de esta tarde que Esper 10 nació con los 10 años de tiotropio en el mercado, de su comercialización. De manera que ahora, muy brevemente, a lo largo de las reuniones con los expertos, el comité científico, etcétera, también sometimos cuestiones relacionadas con tiotropio en cada uno de estos bloques a votación. Entonces, bueno, me voy a referir un poco a los interrogantes clínicos con tiotropio en lo relativo a los temas que hemos tratado esta tarde, ¿no? Interrogantes con tiotropio en calidad de vida. En concreto, el interrogante sería ¿cómo influye el tratamiento con tiotropio en la calidad de vida? Tiotropio y exacerbaciones. ¿Cuál es el beneficio que aporta tiotropio en la prevención de las exacerbaciones en la EPOC? Progresión de la enfermedad. La cuestión sería ¿modifica tiotropio la historia natural de la EPOC? Y si os parece, vamos a revisar brevemente estas cuestiones y vamos a ver también el posicionamiento del panel de expertos sobre cada una de ellas. Empezamos por calidad de vida. Bueno, esta es una reciente revisión de la Cochrane que analiza los diferentes estudios en que la calidad de vida, mediante el cuestionario de St. George, se analizó tiotropio frente a placebo y como podéis observar, bueno, pues la práctica totalidad, bueno, la totalidad de los estudios, tiotropio mejora la calidad de vida frente a placebo y en algunos de ellos sobrepasa el umbral de lo que llamaríamos significación clínica, los 4 puntos de caída en el St. George. Esto me cuesta pasar. Es difícil encontrar estudios en el que la mejora de la calidad de vida sea el objetivo primario. Pero aquí tenéis uno, aquí tenéis este trabajo de Tonnell, publicado en COPD en 2008, que analiza precisamente este tema, ¿no? Y veis las diferencias a los 3, a los 6 y a los 9 meses de la respuesta en términos de calidad de vida en pacientes tratados con tiotropio y pacientes tratados con placebo, existiendo diferencias, como veis, en los 3 cortes estadísticamente significativa. Y si analizamos la media de puntuación total, al final del periodo de estudio,
no solo era clínicamente significativa, sino clínicamente relevante. Bueno, otra cuestión que podríamos plantearnos en términos de la calidad de vida es, bueno, si tiotropio mejora esta calidad de vida a largo plazo, ¿no? Y aquí tenemos pues nuestro estudio paradigmático del que tantas veces hemos hablado, el estudio APLIFT. Y aquí lo que se analiza es el porcentaje de pacientes con una mejoría de 4 unidades o más comparando tiotropio con el grupo control, y veis que efectivamente a largo plazo el porcentaje es significativamente mayor. De manera que, bueno, ¿cómo influye tiotropio en la calidad de vida? La opinión de los 60 expertos se resume en estos 2 puntos. Tiotropio ha supuesto un cambio significativo en la percepción de los pacientes sobre su enfermedad. Tiotropio mejora la calidad de vida con el paciente con EPOC. Cuando los expertos votan, bueno, pues en la práctica totalidad de ellos, prácticamente el 100%, están de acuerdo, ¿no? De manera que en esta primera cuestión el papel de tiotropio, bueno, lo podemos considerar meridianamente claro. Segundo tema, tiotropio y exacerbaciones. Bueno, recurro al mismo metaanálisis de antes, publicado en 2012, esta revisión de la Cochrane Library. Veis que hay muchos estudios que comparan tiotropio frente a placebo, y veis además que el número de pacientes es muy alto, ¿no? 12.697 en el grupo de tiotropio, más de 10.000 pacientes en el grupo tratado con placebo, y veis de nuevo que los resultados son favorables a favor de tiotropio. Bueno, de esto no teníamos demasiadas dudas, es más, el tema de la prevención de las exacerbaciones y de las exacerbaciones graves dentro del currículum de tiotropio son un punto especialmente fuerte, ¿no? Pero vamos a empezar a comparar a tiotropio con otros competidores, precisamente en este ítem de las exacerbaciones. Aquí tenéis, lo conocéis todos, el estudio POET, que compara la eficacia de tiotropio en la prevención de exacerbaciones frente a salmeterol. Estudio también publicado en 2011 en el New England, y vemos cómo tiotropio reduce el riesgo de exacerbaciones. De hecho, reduce un 17%, esta es la diferencia de riesgo con tiotropio frente a salmeterol. Y si nos referimos a las exacerbaciones graves, 28% es la diferencia de riesgo en favor de tiotropio. Este quizás fue uno de los, o fue el primer gran estudio de confrontación directa lama-lava, que de alguna manera, bueno, nos hizo reflexionar sobre cuál debería ser el primer paso a la hora de tomar una decisión terapéutica en este sentido. Sigamos comparando a tiotropio en aspectos relacionados con las exacerbaciones. Este es el estudio Invigorate, tiotropio frente a indacaterol. Bueno, en este estudio veis que el riesgo relativo, lo reflejamos aquí, 29% mayor riesgo con indacaterol frente a tiotropio en la tasa de exacerbaciones moderadas o graves. Bueno, estamos hablando en esta diapositiva de este estudio de exacerbaciones moderadas o graves. Vamos a seguir comparando tiotropio frente a la combinación salmeterol-fluticasona sobre la tasa de exacerbaciones moderadas y o graves. Todos conocéis también este estudio, el estudio INSPIRE, publicado en el Blue Journal hace ya 5 años, y veis que no hubo diferencias entre ambos grupos en la tasa de exacerbaciones. Aquí tenéis reflejado el porcentaje de pacientes con una o más exacerbaciones que requirió tratamiento, y aquí tenéis reflejado en los dos grupos las tasas globales estimadas de reagudizaciones por año. No hubo diferencias en el estudio INSPIRE entre tiotropio frente a la combinación corticoide inhalado salmeterol.
Bueno, seguimos adelante, estudios, bueno, pues cada vez más recientes, cada vez más de actualidad, el estudio SPARC. El estudio SPARC, la variable principal, reducción de riesgo de exacerbación moderada grave, y aquí comparamos tiotropio con glicopirronio y con glicopirronio indacaterol. Vemos que en las exacerbaciones moderadas graves la eficacia fue comparable entre ambos grupos. En este mismo estudio, en el estudio SPARC, bueno, comparamos tiotropio con glicopirronio en lo que se refiere de nuevo a exacerbaciones graves y se muestra una eficacia superior cuando confrontamos tiotropio con glicopirronio. De manera que en el tema de las exacerbaciones, la opinión de los expertos fue que tiotropio disminuye de forma significativa el número de exacerbaciones, incluyendo exacerbaciones graves que conllevan hospitalización. Esto fue el planteamiento que se le hizo votar a las 60 personas y de nuevo veis que prácticamente la totalidad de los asistentes reforzaron la importancia de tiotropio en la prevención de exacerbaciones y de exacerbaciones graves. Bueno, tercera cuestión, tercer bloque temático de esta tarde, progresión de la enfermedad, papel de tiotropio. De nuevo volvemos al estudio UPLIFT. Aquí hay poco que decir porque os sabéis las gráficas de memoria, tiotropio frente a grupo control, BENS post-broncodilatador, BENS pre-broncodilatador. Bueno, tiotropio no frena la progresión de la enfermedad, no frena la caída del FEV1, pero bueno, y no hay diferencias significativas en cuanto a placebo. Pero cuando hacemos subanálisis de UPLIFT, vemos que sí existen diferencias significativas en estadios precoces, en este caso concreto en el GOLD2, donde la tasa de caída del BENS post-broncodilatador fue estadísticamente significativamente menor. Lo mismo pasó en pacientes jóvenes, se consideró jóvenes aquellos que como Teo y como yo tenemos menos de 50 años, y en pacientes naïf también hubo diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Yo creo que todos estos datos de UPLIFT vosotros los habéis manejado perfectamente y los conocéis muy bien. Es más, tiotropio mostró en UPLIFT un efecto beneficioso sobre un aspecto tan relevante como es la mortalidad, y la probabilidad de muerte por cualquier causa se redujo en un 16%. Bueno, estas son las evidencias. Tiotropio efectivamente no frena la progresión de la enfermedad, no frena la caída del FEV1, pero bueno, pensamos que puede modificar la historia natural de la enfermedad al actuar sobre diferentes outcomes centrados en el paciente. Hoy hemos hablado de algunos de ellos, su impacto en la calidad de vida, su impacto en las exacerbaciones. Mañana hablaremos de los otros tres bloques, el impacto de esta molécula en la función pulmonar, sobre la disnea y sobre la capacidad de ejercicio. Bueno, pregunta, ¿modifica tiotropio la historia natural de la EPOC? El planteamiento fue: tiotropio modifica la historia natural de la EPOC al influir sobre estas variables centradas en el paciente. Veis que bueno, aquí hay más discrepancia, pero que bueno, casi el 75% de los expertos consideran que sí. Tenemos pues esta molécula que cumple 10 años y que, como conclusiones de este breve resumen sobre el consenso alcanzado de tiotropio, contestaríamos a las preguntas que planteé inicialmente: ¿cómo influye el tratamiento con tiotropio en la calidad de vida? Tiotropio ha demostrado efectivamente mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál es el impacto en las exacerbaciones?
Tiotropio ha demostrado su eficacia en reducir el riesgo de exacerbaciones, incluso frente a otros broncodilatadores, y en el estudio que hemos comentado, esta eficacia es comparable a combinaciones fijas. Por último, en la progresión de la enfermedad, tiotropio no ha demostrado frenar la progresión de esta enfermedad, pero sí parece mejorar su curso clínico, dado el impacto que tiene en todas esas variables clínicas que hemos ido desmenuzando a lo largo de esta tarde. Bueno, pues aquí acaba esta sesión de la tarde. Ha sido un poco larga, al final yo creo que acabamos a una hora razonable. Insisto, interrogantes clínicos pueden dar lugar a controversias, el debate sigue, hay cuestiones que no solo no hemos resuelto, sino que de alguna manera hemos planteado más dudas sobre la opinión que teníamos previamente, pero yo creo que de eso, de la reflexión, de la discusión, de la duda, es de donde nace la luz. No sé cómo está el tema de la cena, supongo que os informarán los diferentes delegados de Boehringer Ingelheim, pero lo que sí me han pedido encarecidamente es que a la salida devolváis el aparatito este, el iPad, y que nadie se lo lleve a Suiza. Buenas noches y muchas gracias.